¿Se acuerdan que nosotros vimos que teníamos plantas anuales, plantas bianuales y plantas perennes, ¿sí? Bueno, hoy vamos a recordar todo eso que vimos y lo vamos a profundizar un poquito más. Las plantas de ciclo anual son las que viven un solo año, una sola temporada, ¿sí? Germinan a partir de la semilla, esa que acabamos de decir que quedan en la planta, crecen, florecen, dan los frutos, vuelven a semillar y después se mueren. Duran un solo año, que habíamos dicho que duraban entre 6 meses y 10 meses, más o menos el ciclo que cumple una planta de ciclo anual. Este ciclo es el que les permite adaptarse a las condiciones estacionales del lugar donde las vamos a sembrar, ¿sí? Y adaptarse y tener supervivencia. Por eso es que nosotros podemos trasladar las semillas de un lugar al otro, porque seguramente cuando las sembremos en el lugar donde las llevemos, vieron que hay mucha gente que dice, yo llevo semillas desde Europa a Argentina. Entonces, cuando las traen en formato de semillas, las traen acá y cuando tienen las cualidades de temperatura y de humedad, se germina y se adaptan al lugar donde las plantamos. Eso es gracias a las semillas. Entonces, ¿la semilla qué hace? Absorbe agua, que es lo que dijimos recién, comienza a absorber el agua cuando nosotras la pongamos en el suelo, y ahí se activan todos los procesos metabólicos del interior de la semilla. Ahí se acuerdan que habíamos hablado de la ruptura de la dormancia, que es ese estado que la semilla tiene de adormecimiento. Esas condiciones se rompen cuando empiezan a obtener condiciones ambientales que son beneficiosas para poder germinar. Entonces ahí cuando la semilla rompe su estado de dormancia y germina. Pero para esto necesita humedad y temperatura. Cuando la semilla logra la humedad y la temperatura correspondiente, emerge la raíz, ¿sí? Que es lo primero que sale de la semilla, y ahí empieza a crecer la planta. El crecimiento de estas plantas, que es el crecimiento en cuanto a hoja, es lo primero que viene a formar la planta, porque primero lo que hace es desarrollarse en hojas, ¿sí? Empieza a crecer, pero la flor va a tardar un tiempo en sacarla. Primero crece en toda su mata, crece en el tallo y crecen las hojas. ¿Por qué? Porque transporta a través de la raíz, transporta todos los nutrientes hasta todas las hojas, hasta que se forma bien la mata, se expande la planta, y a través de la fotosíntesis va creciendo cada vez más en cuanto a hojas, ¿sí? Y también le van creciendo a través del tiempo, pero sin llegar a la floración, todo lo que es raíces. Después que le crecieron todas las hojas y todas las raíces, la planta gasta su energía en los frutos y en la flor, los frutos y la semilla. A través de los frutos y la semilla, en el fruto es cuando hace esto de la polinización, que vienen los insectos, trasladan el polen de un lado al otro, puede cambiar la coloración, que habíamos visto en la clase pasada, y empieza a haber cambios genéticos en cuanto a las plantas. Ahí mismo, en el fruto, es cuando se forman las semillas dentro del fruto, que, por ejemplo, si tenemos un durazno, imagínense, dentro del fruto está la semilla. Entonces hay que dejarlo que madure bien el durazno para que la semilla madure. Es importante que la semilla esté madura para que tenga cualidades para poder germinar después, ¿sí? Y en el caso de las florales, que la flor queda con la semilla, que generalmente el viento o los animales que se le comen esas semillas son las que hacen la dispersión, ¿sí? Se liberan las semillas de las flores y empiezan a caer en la misma tierra. Por eso esto que yo les decía recién, en la naturaleza no hay nadie que guarde las semillas y espere a que pase el invierno para volver a sembrarlas. La naturaleza sola las siembra. Puede pasar que algunas semillas se hielen y se pierda su cualidad de germinación. Pero si están plantadas y adaptadas al lugar donde nosotros las ponemos, no pasa. Eso pasa con las semillas que traemos, por ejemplo, de otro lugar, de un lugar más tropical, y lo traemos al sur. Y bueno, tratemos de cuidarlas para sembrarlas en una época que se parezca al lugar donde estaban. Pero si la semilla ya está adaptada, la planta ya creció en un lugar con un clima que va a seguir continuando en el clima en el que está, no pasa nada si nosotros sembramos hoy con frío, porque la semilla va a germinar recién cuando logre su temperatura adecuada. Cuando hablo de temperatura, no solamente hablo de la cantidad de calor que haga en el lugar, sino también cuando la semilla detecte que hay cierta cantidad de horas luz en el día, porque eso también es importante para la hora de la germinación. Y cuando ya la planta largó la semilla, acuérdense que estamos hablando de plantas anuales, empieza la época de la senescencia, que es cuando la planta se muere, ¿sí?
es cuando la planta empieza a envejecer, porque son plantas anuales que no duran más de 10 meses, entonces ya cumplió todo su ciclo de vida y empieza a envejecer. ¿Sí? Ya cumplió con todo, con la germinación, cumplió con la fructificación y ya semilló. Así que todas las hojas que antes tenía fuerza para dar ya no tiene más fuerza porque ya gastó toda su energía en producir semillas y ahora sus hojas empiezan a caerse y a marchitarse. Esto pasa también con los árboles. Imagínense que los árboles, si bien duran muchísimos años, en algún momento de su vida, que es cuando los árboles ya empiezan a morirse, los árboles constantemente, siempre, toda su vida, generan ramas. Cuando el árbol Hola, ya no hay tiene un fuerza rumor para de base. generar nuevas ramas, Perdón. Hay un rumor de base, puede ser que pongamos en silencio todos porque no se escucha bien. ahí estoy silenciando. Ahí está. Cuando el árbol ya no tiene más fuerza, ya cumplió todo su ciclo de vida, ya no tiene más fuerza para generar ramas nuevas, entonces esa es la época de senescencia, que ya se empieza a morir, pero para eso en un árbol pueden pasar 100 años. En cambio, en estas plantas, que son las plantas anuales, en un año pasa eso, que ya gastó toda su energía en germinar, en largar semilla, entonces ya muere, digamos, y nos deja su semilla. Esas son las plantas anuales. Después tenemos las plantas bianuales, que recuerden que funcionaban muy similar a las plantas anuales, nada más que su ciclo de vida es en 2 años. Estas plantas, al principio, crecen en una roseta de hojas y acumulan muchos nutrientes en esa roseta de hojas, en esa raíz basal, donde yo les decía que hay que tener mucho cuidado de no romper la base de las plantas, ahí acumulan energía, que eso es lo que les va a servir para pasar el invierno y estar fuertes en cuanto a sus tallos, a tener energía para protegerse de las heladas, y al año siguiente es cuando generan las flores, fructifican y semillan, y después se mueren. Pero estas ya duran 2 años. Ahí está. Entonces, el primer año desarrollan una roseta de hojas, ¿sí? Basales, y acumulan toda la energía que pueden en esas rosetas de hojas. En el invierno gastan parte de esa energía y permanecen en un estado latente, no es que la planta crece, ¿sí? Pero tampoco se muere porque está consumiendo energía de esa que acumuló en la roseta. Y el año siguiente, en el segundo año, hacen todo el florecimiento, hacen la fructificación y las semillas, ¿sí? Y después sí, ya cumplieron su misión y se mueren. Estas plantas, las bianuales, tienen, en cuanto al clima, pueden verse afectadas por las condiciones climáticas, como las heladas, las sequías, el exceso de agua por las lluvias que tenemos en invierno, y esto puede ocasionarles, por ejemplo, hongos, ¿sí? Porque capaz que tuvieron mucha cantidad de agua en el invierno, entonces pueden estar perjudicadas por los hongos. Por eso hay que cuidarlas, si se puede, y si no, bueno, esto puede ser que provoque que esta planta dure o no para el año siguiente, o que al año siguiente no florezca tanto porque capaz que fue afectada por un hongo, por una bacteria o por un virus, ¿sí? Estas son las cuestiones que quizás hay que cuidarlas un poquito, pero son plantas que se mantienen en la época fría. Entonces, nada, esto les quería decir, que pueden estar afectadas por enfermedades o por plagas, pero ese es como el cuidado que hay que tener con ellas. No hay que cuidarlas del frío. Después están las plantas, ya dijimos que tenemos, ya repasamos las plantas anuales y las plantas bianuales. Después sigue el ciclo, las plantas perennes, ¿sí? Estamos haciendo un repaso y ahora me van a entender por qué el repaso. Las plantas perennes se caracterizaban por vivir muchos años, ¿sí? Y años tras años cumplen su ciclo de largar las hojas, o sea, crecer vegetativamente, después florecen, fructifican, semillan y se les caen las hojas y al año siguiente vuelven a cumplir otra vez el mismo ciclo, pero no es que se muera la planta. Eso en el caso de las plantas que son de hojas caducas. Y las plantas de ciclo perennes, pero que son de hojas perennes, las hojas es como que nunca se termina de quedar sin hojas, siempre se muere alguna y nace otra, entonces es como que nunca se la ve pelada del todo. En cambio, las que tienen hojas, el ciclo de hojas caducas, sí pierden totalmente sus hojas. Las plantas que tienen ciclos perennes, que viven muchos años, son longevas justamente, porque pueden vivir muchos años. Y tienen el sistema radicular, sus raíces son muy fuertes y robustas. ¿Por qué? Porque necesitan estar bien ancladas, que sean profundas, absorber mucho agua,
De esta manera la planta va a estar bien de nutrientes y es importantísimo que tengan un fuerte sistema radicular. Y esto también es lo que hace que se adaptan al clima frío, que para soportar y pasar las temporadas que no son favorables para ellos, ¿sí? Ya sea en climas fríos o en veranos muy, muy, muy calurosos, ¿sí? Entonces, las plantas perennes se adaptan. Bueno, y con estas tres que teníamos, se terminan ahí, ¿sí? O sea, tenemos anuales, bianuales y perennes. Esas son las tres clasificaciones. Pero ¿qué pasa? Dentro de esas tres clasificaciones podemos encontrar, imagínense, las plantas anuales que crezcan vegetativamente en invierno o que crezcan vegetativamente en verano, ¿sí? O sea, primavera, verano, otoño, invierno. Pero siguen siendo plantas de ciclo anual, ¿sí? Lo que cambia es la época del año en la que crecen vegetativamente, o sea, en qué épocas les va a crecer sus hojas, porque eso es lo que nos va a marcar a nosotros cuándo nos va a florecer. Acuérdense que lo primero que hacen las plantas es crecer vegetativamente, que les crezcan las hojas. Después, cuando ya la planta está crecida, larga sus flores y sus frutos y sus semillas. Pero lo primero que hace es crecer vegetativamente. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo la planta empieza a crecer. Entonces, dentro de las anuales tenemos plantas que crecen en primavera-verano y otras que crecen en otoño-invierno. Dentro de las bianuales tenemos plantas que crecen en primavera-verano y otras que crecen en otoño-invierno. Y dentro de las perennes tenemos plantas que crecen en primavera-verano, diferencia entre ellas. Pero para que vean que la misma clasificación de estos tres grupos pues, se dividen ahora en 6, porque son de primavera-verano o de otoño-invierno, ¿sí? Durante la primavera y el verano, algunas plantas experimentan un crecimiento vegetativo que las hace expandir, ¿sí? Los tallos, las hojas, las raíces, y después de que logran ese crecimiento, florecen, que generalmente eso ocurre cuando ya está pasado el verano, ¿sí? Y son algunas de las plantas que nos están dando flores en otoño. Y después cuando ya empiezan los fríos fuertes, fuertes, ya se mueren, ¿sí? Entonces, estas nos van a dar las que empiezan a vegetar en primavera, apenas empieza la primavera, seguramente en verano ya nos den flores. Y las que empiezan a vegetar en verano nos van a dar flores en otoño. Se va a ir corriendo. Después tenemos el lado opuesto, las que crecen vegetativamente en la época fría, que ahora, si ustedes se fijan, no sé, el que tenga narcisos, el que tenga camelias, el que tenga, ¿qué más está creciendo ahora? Los tulipanes. Todas esas plantas ya están con hojas, pero no tienen flores. ¿Cuándo nos van a dar las flores? Cuando esté terminando el invierno, que ya pasen las heladas fuertes de julio, ¿sí? Cuando esté por terminar el invierno, que ya la temperatura empieza como a acomodarse, ahí nos van a dar las flores. Pero ahora están creciendo vegetativamente las plantas de ciclos fríos, ¿sí? Esto es para que ustedes entiendan que hay que buscar cuál es la diferencia y hay que saber identificar cuáles crecen en verano y cuáles crecen en invierno. El beneficio de tener plantas de invierno o plantas de otoño-invierno es que nos van a dar, por ejemplo, un color, van a ser las primeras plantas que nos van a dar color visual, interés en nuestro jardín, porque ahora está todo pelado. Y van a ser las primeras que nos van a dar flores. Entonces, si bien ahora nos están llenando los canteros con sus hojas, porque tampoco tenemos el cantero pelado gracias a que esas plantas están creciendo, pero es todo verde. Cuando pase el invierno van a ser las primeras que nos van a empezar a dar color con las flores, ¿sí? Entonces nos van a dar los primeros toques de belleza, los primeros toques de vitalidad en nuestro jardín. Y lo que tienen de bueno, a mí, yo les comenté siempre, les comento que me encanta el níspero, por ejemplo, porque el níspero ahora está empezando a florecer. Entonces, ayuda a toda la fauna, a todos los animales que están haciendo la polinización ahora en esta época para darle alimento, ¿sí? Entonces también son muy importantes para el ecosistema y para la vida silvestre. Estas plantas estaban latentes y cuando empezó el frío empezaron a crecer, ¿sí? Es como que se acomodan al clima. Y después cuando empiecen las temperaturas altas van a morir. Tipos de plantas que crecen en invierno, y acá tenemos, por ejemplo, el laurel, el romero, las camelias que yo le decía. Yo tengo una camelia acá en casa que ya largó flor, ya está, en este momento está con flor. Largó una flor, aclaremos, pero ya está empezando a florecer, ya tiene todos sus pimpollos puestos y armados y va a florecer durante todo el invierno. Hay que cuidarlas
porque la Profe, yo camilla lo que tengo tiene es que El laurentino también la camilla, está en flor. claro, porque es pariente profe, del el laurel, jazmín de invierno, ¿sí? ¿Alguna el más? jazmín de invierno también empezó a florecer, a pesar. ¿Cuál? El jazmín de invierno, Sí, 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 sí. Hay muchas, el, muchas especies que está buenísimo tenerlas en esta época en nuestro jardín porque son las que nos dan vida al jardín en este momento. Por eso es importante identificarlas, porque imagínense que cuando nosotros hagamos un diseño de jardín, es importante poner plantas que nos den vida en invierno, que no sea todo solamente para el verano, sino que también podamos obtener plantas que nos vistan el jardín en invierno, porque si no, en invierno no existirían los jardines, no existirían los parques. Claro, ¿Sí? el Grataeus está todo rojo ahora. Los que son los Como Grataeus están todos rojos, claro. lo que tiene el Crataegus de bueno es que la hoja dura todo el invierno también. Entonces, ahora está hermoso porque está con el fruto, Claro, es el contraste pero entre todo medio pelado y eso rojo con eso verde, queda muy bonito. hermoso, hermoso. Bueno, hay que ir identificando de eso se trata, de que ustedes identifiquen cuáles son las plantas que podemos obtener que nos ayuden a mantener vivo el jardín y lindo en invierno. En verano es muy fácil porque tenemos mucha cantidad de plantas que crecen con el calor, con las temperaturas, pero en invierno ya se empieza a complicar y es importante que ustedes las identifiquen, ¿sí? Bueno, y después tenemos plantas que se llaman plantas de ciclo permanente. Las plantas de ciclo permanente son las que mantienen su estructura todo el año. No es que tengan un estado de que están todo el año igual, capaz que algunas en invierno generalmente merman un poquito, pero tampoco es que se mueren, ¿sí? Entonces, estas plantas viven durante todo el año en un estado similar. Miren, yo les pongo de ejemplo, por ejemplo, los dietes, ¿sí? Los dietes en la mayor parte de la Argentina tienen hojas todo el año. Por supuesto que los dietes florecen en verano, en primavera-verano, entonces esa es su época de crecimiento, cuando mejor está, cuando más hojas le salen. Ahora en invierno no nos va a dar la flor, entonces eso nos está marcando que es una planta de primavera-verano. Pero ahora tenemos sus hojas, entonces un dietes nos sirve para tapar los agujeros, ¿sí? Para que haya algo en invierno. Y también nos sirve para que no nos crezcan las malezas, porque imagínense, o sea, ustedes saben que si no hay plantas puestas, vienen las malezas. Entonces es importante tener todo cubierto, el sustrato, todos los suelos, todos los canteros con plantas para que las malezas vengan lo menos posible. Y acá les quiero mostrar, a ver, esto es una línea del tiempo, ¿sí? Acá yo les puse todas las estaciones que tenemos, las 4 estaciones, y acá vamos a hablar de que las plantas trascienden estas estaciones según su ciclo de vida. Algunas vegetan en épocas cálidas, como dijimos, y otras vegetan en épocas frías. Ya sean anuales, bianuales o perennes, o estas permanentes, todas van a ir cambiando, pero todas se las va a ver de diferentes maneras en las 4 estaciones, o van a ser las permanentes que están similar, o sea, más o menos igual a lo largo de todo el año. Estos ciclos existen porque las plantas provienen de diferentes lugares del mundo, ¿sí? Las plantas están adaptadas a esos sitios donde son originarias y las plantas genéticamente necesitan actuar en consecuencia de su ambiente de origen, como si estuvieran en su lugar de origen. La mayoría de las especies provienen de Estados Unidos, de México, del mar Mediterráneo, de Turquía, de Sudáfrica. No les voy a decir que el 100% de las plantas vienen de esos lugares, pero la mayoría de las plantas ornamentales que nosotros usamos para nuestros canteros provienen de ahí, ¿sí? Esos son sus lugares de origen. Por ejemplo, la equinacia, que es la margarita violeta, para que la identifiquen. Si ustedes la buscan, el nombre científico es equinacia, echinacia, la pueden encontrar. Esa planta crece como una maleza en América del Norte. Crece totalmente sola y crece hermosamente porque crece así en campos abiertos, todo. Pero imagínense ustedes que en América del Norte, muy al norte, los inviernos son muy fríos. Ahí hay mucha nieve, está todo tapado de nieve, y esas plantas sí o sí van a tener que crecer en una época cálida, porque en invierno están tapadas de nieve. Entonces, en invierno no pueden, primero que no acceden a la luz, porque están abajo de la nieve, no acceden al agua, porque el agua está en forma de nieve, no tienen temperatura, porque imagínense que la temperatura es bajísima. Entonces, esas son plantas que sí o sí van a empezar a crecer
en épocas favorables, en épocas de primavera, verano, cuando ya la nevada pasó, cuando las temperaturas mejoraron, cuando empezó a subir la temperatura. Entonces eso ya les está marcando la época en la que van a estar. Van a estar durante toda la primavera y el verano. Cuando empieza a nevar de nuevo, otra vez van a desaparecer. Después, las plantas que son oriundas del Mediterráneo, generalmente son los opuestos. Son las plantas que van a crecer en invierno. ¿Pero por qué van a crecer en invierno? Porque en invierno en el Mediterráneo llueve muchísimo. Entonces, y después, el Mediterráneo tiene climas con las estaciones muy marcadas, ¿sí? En invierno hace frío y llueve mucho, y en verano es muy seco y muy caluroso. Son estaciones muy similares a las que nosotros tenemos en Argentina. Entonces, o por lo menos acá en Neuquén. Entonces, esas plantas reciben mucho agua en invierno, ¿sí? Entonces, en invierno es cuando se hidratan, cuando tienen luz y cuando pueden germinar. Y después, cuando llegan las épocas de calor, se encuentran con que están secas, que no tienen humedad, entonces es cuando se mueren. Del Mediterráneo tenemos, por ejemplo, las amapolas, los narcisos, los tulipanes, todas esas plantas vienen de esos lugares. Entonces es natural que actúen así. Ellos mantienen la genética, ¿sí? Mantienen la genética del lugar de donde provienen. Acá les puse, si se fijan, hay dos líneas rojas, finitas. Este es el crecimiento vegetativo de primavera-verano, para que ustedes lo vean en la línea del tiempo. Lo que pasa es que acá la primera línea es la que vemos que sale desde la primavera, ¿sí? Si se fijan, es como que en la primavera las plantas de primavera-verano empiezan a crecer, empieza a subir la temperatura, a mediados de primavera siguen creciendo, y después, entre el verano y el otoño, ¿sí? Es cuando logran su máximo esplendor, cuando están al máximo, cuando están floreciendo a full, que están con ya su tamaño definitivo, están empezando a semillar, y después de que logran la semilla, ya empiezan a decaer. Estas plantas necesitan alta temperatura para desarrollarse, ¿sí? Entonces, cuando las plantas detectan que la temperatura empieza a bajar, y más que nada esto que les decía hoy, no tanto quizás en cuanto a temperatura, pero sí se nota mucho en las horas de luz del día. Entonces, ahí es cuando las plantas detectan que la temperatura y que las horas empiezan a bajar, entonces su actividad empieza a menguar. Y una vez que la planta ya semilló, que ya cumplió su deber con la naturaleza, listo, se va a dormir. Ya sea si es una anual, semilló, ya se muere, y si es bianual o perenne, se va a dormir y espera la próxima estación. Acá les puse la línea azul, ¿sí? Estas son las plantas de ciclo perenne, pero de otoño-invierno. Mantienen el aspecto, ¿sí? Espérenme un segundo. Acá. Estas plantas son las de otoño-invierno. Crecen, se desarrollan toda la actividad igual que las anteriores en las épocas frías. O sea que crecen vegetativamente. Recuerden esto de las hojas, empiezan a crecer cuando ya el verano ya se fue el fuerte y está por entrar el otoño. Fíjense que la línea azul, no es que en el otoño empieza a crecer, sino que un poquito antes también, pero lo importante es que ya no tenemos 40 grados de calor, ¿sí? Ahí es cuando las horas del sol, las horas del día se empiezan a cortar y estas plantas empiezan a detectar que ya es hora de que se empiecen a despertar. A fines del verano arranca su actividad, empiezan de a poco a crecer, durante todo el invierno crecen y alcanzan su máximo en el invierno primavera, o sea, entre el invierno y la primavera. Fíjense que tampoco es en el invierno preciso, porque en el invierno preciso, ¿qué pasa? Hace mucho frío como para que florezca. Entonces, entre el invierno y la primavera, cuando las temperaturas ya empiezan a aumentar un poquito, es cuando ellas logran su máximo esplendor, que florecen y semillan, ¿sí? Entonces, ahí estarían las de otoño-invierno.